radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Habrá que ver si haciendo el montaje con el tema que acabamos de escuchar, que en el recorte de este programa no se va a escuchar, que es Mala Señal, ¿sí? Resulta ser un augurio o simplemente una circunstancia azarosa por el cual el amigo, el chino Nicolás Román, decidió que ese tema vaya. Quería compartir en estos 40 años de democracia que se cumplen hoy algunos recuerdos de estos 40 años que me competen a mí, o sea, los que por estos días, digamos, me resuenan, por lo menos, ¿sí? Y que tienen que ver con las circunstancias sociopolíticas locales, sobre todo locales. Me acuerdo cuando voté por primera vez, no fue en la elección entre Alfonsín y Luder, ¿sí? No fue en esa contienda, no fue la primera, fue la siguiente, fue para las cámaras. Voté al radicalismo en ese momento por, digamos, una presión familiar bien intencionada. Yo no estaba conforme, yo estaba muy entusiasmado en ese momento con la fórmula Zamora-Díaz, me acuerdo, que ya en los tiempos previos al 83 ya estaba tallando, y fue una fórmula que, digamos, estuvo mucho tiempo en convivencia, ¿no? Ese dúo tan noble, ¿no? De Luis Zamora y Silvia Díaz. La primavera alfonsinista la recuerdo como una primavera. Yendo un poco más atrás, si quiero, le puedo pensar en una primavera con respecto a qué. Yo la secundaria, evidentemente, dada mi franja etaria, la hice en dictadura, y el colegio al que yo iba, la escuela al que yo iba, estaba dirigida por un militar, y teníamos servicios que eran docentes, ¿sí? De hecho, en mi colegio, en el número 6, Fernando Fader, hubo desaparecidos. Lo que en ese momento se llamaba el número 6, ahora tiene otro nombre. Sigue teniendo el mismo espíritu el Fader de escuela artística, y sigue teniendo de algún modo esa misma frescura que podía pensarse como una especie de oposición interna simbólica a todos los marcos de ese momento, pero de algún modo también, por la contraria, estaba dirigido y vigilado y amenazado por quienes les acabo de mencionar. Me acuerdo de la primera EVE de Bonafini, digo la primera porque EVE fue cambiando y siempre fue absolutamente respetable, ¿sí? Pero la primera EVE la recuerdo especialmente en relación a esos vínculos siempre chispeantes y absolutamente opositores al régimen alfonsinista, en el cual llegó inclusive a comparar a Alfonsín con Videla. Después, los planes económicos y cómo se pasa de un intento económico de Grispun a Zurruil. Eso fue un cambio violento, pero la verdad, honestamente, en ese momento, la dimensión de lo que yo podía pensar desde la economía era mucho más acotada que la de la política, más allá de que son dos aspectos de lo mismo. Los alzamientos cara pintada durante el periodo alfonsinista los viví especialmente desde algunas circunstancias personales. Yo, desde los medios que me informaban en ese momento, yo decía, qué loco, un grupo de militantes de Todos por la Patria, el movimiento Todos por la Patria, cayendo en una emboscada. Les habían dicho que había un golpe de Estado en marcha, y ellos fueron, ¿sí? Y pusieron el cuerpo, y vaya si lo pusieron, ¿sí? Entonces ahí, cuando terminan muchísimos de ellos asesinados, ¿sí? Fusilados,
Ahí se me replicó un poco esa resonancia de la dictadura cívico-militar, ¿sí? En democracia. Fue la primera vez en que yo tuve un cimbronazo, ¿sí? También con los alzamientos Carapintada. O sea, yo lo que acabo de mencionar, me mencionaba la toma del cuartel de la Tablada. Yo dije los alzamientos Carapintada, pero me equivoqué. Ahora hablo de los alzamientos Carapintada, ¿sí? En el momento de los alzamientos Carapintada, disculpen el cruce de titulares de algún modo. En los alzamientos Carapintada tuve que llevarle una carta al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese, en solidaridad con una persona de prensa, o sea, por parte de una persona de prensa a la que recuerdo con muchísimo afecto, ya fallecido, Enrique Blugerman, de Euroamericana de Prensa, ¿sí? Y pasé por el medio de toda la manifestación, ¿sí? Apoyando que no hubiera... O sea, apoyando al gobierno, ¿sí? Y tratando de defendernos de lo que podía ser un golpe de Estado. El fantasma del golpe de Estado en ese momento se aparecía, ¿sí? Luego recuerdo el desencanto ante el advenimiento del menemismo. O sea, en ese momento, los primeros tiempos del primer gobierno neoliberal de la Argentina, fueron una especie de primavera engañosa, ¿sí? Después se vieron las consecuencias, pero por supuesto cada medida antipopular de lo que ahora se recuerda como el menemismo, en ese momento también se lo llamaba así, pero más como el primer paso del neoliberalismo, cada medida era una patada en los dientes, la verdad, hay que decirlo. O sea, me acuerdo de un alumno que en ese momento, un economista, un tipo... no me acuerdo el nombre en este momento, me decía, no es el menemismo, es el neoliberalismo. O sea, ¿dónde pones el foco? Es la cuestión, ¿no? No es personalista la cuestión, sino que es un plan económico global. Ya lo veía en ese momento, ¿sí? Mi indignación recrudeció cuando ganó por segunda vez. Ahí fue un momento bisagra en mi entendimiento de la situación política general, porque cuando gana por segunda vez yo digo, entonces es posible que alguien, mayoritariamente, vote en contra de sí mismo, ¿sí? Porque la crisis bestial que deja ese primer neoliberalismo ya se manifestaba en los finales del gobierno de Carlos Saúl Menem. Inclusive casi gana una tercera vez, ¿sí? Fui entendiendo que la identificación con alguien, con un personaje, así como hablamos siempre acá en términos de cine, la identificación mata cualquier razonamiento. Bueno, ni hablar de el momento terrible, el peor momento para los ahorristas del 2001, los saqueos, y los muertos del 19 y 20 de diciembre del 2001. En 10 días se cumplen 22 años de esa masacre. 39 muertos y 500 heridos en todo el país. De eso es interesante parar un poco y decir, y también reflexionar sobre qué se recuerda hoy día sobre eso, ¿no? Bueno, depende de donde uno se informara, siempre depende de donde uno se informa. Aunque parezca mentira, cuando hablamos de saqueos, cuando hablamos de población perdiendo dinero desesperadamente, cuando hablamos de desesperación, hay sectores que recuerdan la hiperinflación de Alfonsín, pero no recuerdan el 2001. O sea, no lo tienen en ese momento en su discurso. Y los muertos no aparecen tampoco, lo tienen borrado. Aquellos muertos del 2001, ¿sí? Lo recuerdan a De la Rúa como quien se fue en helicóptero, pero esos muertos los recordamos ciertos sectores, ¿sí? Luego la primavera de Néstor y Cristina, ¿sí? El restablecimiento de los derechos, la recomposición salarial, ese muy loable intento fallido, ¿sí? De democratizar los medios de comunicación, ¿sí? El salario argentino que llega a ser el salario más alto de Latinoamérica, dicho no por nosotros, sino por el Banco Mundial. Y luego, el 2015, recuerdo aquella plaza donde Cristina se fue,
y se convierte en calabaza, lo anuncia, ¿sí? Estábamos muy angustiados, ya en ese momento evocábamos con mi pareja de ese momento cómo nos habíamos abrazado con la muerte de Néstor, ¿sí? Con el advenimiento de lo que fue un neoliberalismo mucho más recrudecido, el vaciamiento estatal, el de financiamiento, un estado represivo, ¿sí? Y luego Alberto queriendo hacer cosas que no pudo, luego traicionando a quienes lo pusimos ahí y terminando su mandato hasta hoy día. En el medio de todo eso, como fuera de campo, de todo lo que estoy mencionando, más o menos como hechos muy caprichosos, ¿sí? Y puntuales, hubo películas que daban cuenta del periodo, ¿sí? Películas que daban cuenta del periodo contemporáneo a la película misma o del periodo de la dictadura 76-83. Películas maravillosas del fin de la dictadura cívico-militar que metaforizaban en la apertura democrática a la dictadura cívico-militar, como Tiempo de revancha de Aristarain o Los enemigos de Eduardo Calcaño. Extraordinaria película, está en YouTube, véanla, por favor. Y luego filmada en los últimos tiempos de la democracia, de la dictadura y estrenada en democracia, La historia oficial, una película valiosa, aun con todos los cuestionamientos ideológicos que yo tengo con esa película. Pueden leer mi texto en internet, La historia oficial en la historia, donde me explayo sobre la cuestión. Esa película está apoyada en una escena puntual en la teoría de los dos demonios, y ahí hay un problema enorme, porque es lo que se promovió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, simbólicamente. Y eso fue la puerta, en gran medida, a que hoy tengamos ya, en las horas en que este programa se está llevando a cabo, a la vicepresidenta que tenemos. Esa endija. No estoy culpabilizando al gobierno radical de entonces, digo que hay endijas que se pueden abrir y abrir y abrir, y hay espacios que se pueden abandonar simbólicamente, ¿sí? Creyendo que eso no va a llegar a mayores, y el día menos pensado, los tenemos adentro. Desgraciadamente te usa una metáfora maradoniana. La noche de los lápices, la película que trabaja la teoría de la víctima inocente, muchos más como chicos inocentes tratados en la película que como militantes activos, ¿sí? Pero así todo una película con cierto valor, en el sentido de que muchos se enteraron lo que pasaba a través de ese realismo naciente, que no era naciente, era una continuidad de las formas del cine argentino como venían antes, ¿no? En la forma realista, hiperrealista, del modo realista de representación, era una continuidad de las previas, sí, pero de algún modo, operó cierto didactismo que a través del tiempo se fue promoviendo. Simultáneamente también convivían con esas películas que cinematográficamente las podemos pensar quizá necesarias, pero raspando las ollas de mediocres para abajo. Convivían con joyas como Habeas Corpus de Jorge Hacha, que también toda la obra de Jorge Hacha la podemos encontrar en internet, ¿sí? Que era el tiempo de un detenido desaparecido en su celda y su torturador afuera. Era el trabajo con los dos cuerpos y el tiempo de esos dos cuerpos. Y de ahí en adelante, sendas películas sobre la dictadura cívico-militar. Luego, sendas películas cuando surge el movimiento, que no es que lo hicieron surgir, sino que estas son acepciones de la crítica cinematográfica, ¿no? El llamado Nuevo Cine Argentino de los 90, que daba cuenta de la crisis que planteaba el neoliberalismo. Si los peores momentos traen
suelen traer inquietudes artísticas, ¿sí? Y que se manifiestan en los mejores casos en nuevas formas, o por lo menos en formas alternativas a las formas oficiales o modélicas o institucionales. La película Rojo de Benjamin Neistat, ¿sí?, que ahora está cosechando sus éxitos con la película Puan, hecha con María Alché. Todas estas películas son películas expresamente políticas, ¿sí? Y en el medio también un cine bastante ninguneado y tan valioso como cualquier otro cine, que es como el mundo del documental. Hay varios movimientos argentinos de documentalistas. Hoy vamos a hablar con uno. Y de algún modo lo que tenemos que pensar después de tanto cine, inclusive con un tiempo tan reciente de dos películas valiosísimas y tan opuestas en su estructura como es, y tratándose de lo mismo, ¿no? Argentina 1985 de Santiago Mitre, y El juicio de Ulises de la Orden, casi simultáneas, ¿sí?, con el mismo tema y con opuesto tratamiento, opuesta decisión política, se podría decir, ¿sí? Mucha gente enterándose ahí. Eso no movió la aguja de lo que terminó pasando en las elecciones, en el resultado eleccionario último. Entonces hay una pregunta que nos tenemos que, a mi entender, por lo menos que quede como estado de pregunta, de qué fue pasando. Pero el qué fue pasando no necesita una respuesta inmediata, necesita una instancia de pensamiento constante, y ese pensamiento muchas veces es íntimo. Ese pensamiento se puede compartir, se puede transmitir, ¿sí?, pero principalmente primero es íntimo y, digamos, recién después de masticar algo, algo que a la que uno puede, alguna conclusión a la que alguien provisoriamente puede llegar, recién ahí compartirlo. Y se dicen muchas cosas a la ligera, ¿sí? El hecho es que llegamos al día de hoy a una asunción presidencial que fue hace un rato, ¿sí?, en donde de todo esto no se dijo nada, no se mencionó siquiera que cumplimos 40 años de democracia, un presidente que, hoy ya ungido presidente, que en una entrevista cuando le preguntaron si creía en la democracia, contesta con evasivas, quería contestar con una teoría, por lo cual la pregunta era eludida. Entonces, inevitablemente, ya desde esa matriz, uno no puede sino ubicarse en lo que ha defendido toda la vida. Desde el mundo de las imágenes, en lo que compete a este programa, en lo que nos toca, y desde la resonancia de la historia personal de uno, que es, como todas las historias personales, política, arrancamos con el programa 96 de Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank
presentado más que nunca, se podría decir, ¿no? Sin hacer una especie de autobombo, ¿no? De algún modo. ¿Cómo le va, señor Chino Nicolás Román? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Estoy tratando de entrar a conectarme con los invitados del día de hoy. Y esta máquina no me está dejando, pero esperen un cachito que acá ellos están ya. Bueno, bien. Acá estoy. Los estoy viendo ambos. Ellos no me ven. Hola. Buenas. Ahí estamos. Bueno, la idea mía era, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, la idea mía, disculpen, ¿no? Era, hoy fue un día muy especial, empezamos más tarde el programa, estaba complicado llegar acá, estamos en el centro, está lleno de canas y de todo lo que se parezca a un cana por la zona, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar, si les parece, yo pensaba hablar con ustedes alternadamente, pero vamos a estar todos juntos en el tiempo que queda. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale, bien. Bueno. No hay drama. Bueno, entonces lo que voy a hacer es presentar a mi amiga, mi profesora de historia preferida. ¿Lo puedo decir así? Ay, no sé, pero hacelo sin formalidades. Pero, y bueno, ¿te parece que esto es una absoluta informalidad? Por eso. Bueno, nos hemos conocido en el Centro Cultural San Martín hace ya varios años. Y a ver, presentate vos, Charo López Marzano. Te voy a dejar el changüí de que te presentes. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Espero que bien. Bueno, yo soy profesora de historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Donde laburo desde hace pila de años, como 30 y pico de años, dando clases alternativamente en filo y toda la vida en el ciclo básico común, que es un buen timing para ver qué es lo que está pasando ahora o qué es lo que pasó en los últimos tiempos. No sé si para sorprenderse en todo caso. Y bueno, yo hace un tiempo hice un posgrado en España, en Humanidades, ahora estoy haciendo otro posgrado porque me gusta mucho el cine en la Universidad Nacional de las Artes. Trabajo en proyectos de investigación, en industrias culturales, me importa mucho el cine, entonces todo el hueco donde yo me pueda meter, donde haya algo institucional relacionado con el cine, me meto, y si no es institucional también, pero bueno, me dan más bola en lo institucional. Y nada, yo cuando no doy clase y tengo tiempo, escribo temas sobre historia argentina contemporánea o historia argentina reciente, y también me tiro por el lado del cine y su relación con la historia, el cine y la política, el cine y la memoria, y en eso ando. Bien, eso soy. bien. Me gusta. Voy a empezar a implementar esto de que se presente cada uno. Así le sacamos una. Igual con. Lo otro es muy formal, ¿viste? No, bueno, está bien. O sea, el programa es un programa que, digamos, si bien se manifiesta dentro de una charla amena, tratamos de profundizar en cada uno de los tópicos que tocamos, ¿sí? Bueno, pero vos ya estuviste en el programa en los comienzos, pero el compañero quien nos acompaña hoy, que es Fernando Krishmar Porto, cineasta. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien. Bueno. Bueno, lo bien que se puede estar hoy. Lo bien que se puede estar hoy, viste, justo es el día del programa. No sé si escucharon algo del editorial, bueno, Dejan un cara igual. Alguito, te agarré empezado. Después charlamos de eso. Bueno, bárbaro. Fernando acaba de estrenar un día te voy a invitar, te aclaro, Fernando, para hablar de tu bisabuelo, si te parece. ¿Sí? Dale, sí, por supuesto. Eso, ahora, en el presente estoy más en eso que en la que estrenamos. No me digas. Y sí, porque, digamos, ya la otra está en manos de la distribuidora, de la productora, y bueno, yo ya estoy con el avance de la nueva película, porque esto es así, ¿no?
Claro. Vas de una cosa a la otra permanentemente. Claro. Bueno, Fernando acaba de estrenar el documental No son 30 pesos, Chile, genealogía de una insurrección. Contanos, por favor, de qué la va este material, porque me parece especialmente interesante el planteo. Bueno, basándonos en la historia personal y política de algunos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la intención que teníamos era generar, digamos, una película de intervención que de alguna manera visibilizara un hecho que acá por lo menos estaba bastante invisibilizado, que muchos de ellos que tomaron las armas contra la dictadura sangrienta de Pinochet están todavía perseguidos por la justicia en Chile, ¿no? Uh-huh. Calculá que es una guerrilla que surgió a los 10 años de que Pinochet dio el golpe, que se lo dio a un gobierno constitucional que acababa de ganar una elección de medio tiempo hace 3 meses. Así que es muy difícil encontrar un gobierno más ilegítimo que ese. Ahora, bueno, uno de sus grandes mentores acaba de morir, como buena yerba mala a los 100 años. Viven un montón, no tienen conflicto interno como los personajes narrativos. Tranquilo. Sí. Y bueno, un poco la idea era mostrar cómo desde unas infancias muy traumatizadas por aquel golpe, porque justamente casi todos los que participan o perdieron al padre o a los hermanos o a algún primo o fueron encarcelados o tuvieron, digamos, distintas penurias de todo tipo. Incluso algunos dicen se terminó para nosotros la infancia ese día, pasamos de las muñecas al horror, dice uno. Bueno, y así con distintas experiencias muy duras que los llevaron de estar con sus juguetes a recorrer morgues, hospitales, campos de concentración, cárceles, etcétera, buscando seres queridos, ¿no? Entonces mostramos la evolución de estos personajes, como 10 años después de eso y después de liquidados 2 comités centrales completos del Partido Comunista, y cuando digo liquidados significa secuestrados, asesinados, torturados, bueno, muy parecido al esquema argentino, un poco más frontal, no tan en la clandestinidad como acá, ¿no? Pero bueno, también con muchos de los mismos métodos, que por supuesto todos los aprendieron en la escuela de Panamá, volviendo a Kissinger. Sí, sí. Bueno, es la escuela esta de asesinos que habían puesto los yanquis en esa época en Panamá, creo que sigue existiendo. Y bueno, a partir de ahí, como la idea no era quedarse solo en la historia, sino aportar, digamos, la visión de las generaciones actuales, tratamos de que ellos cuenten un poco esta experiencia e intercambien a partir, digamos, de algunas escenas de ficción sobre momentos paradigmáticos que tomamos nosotros del frente, y que estos jóvenes actores, que en este momento tenían la edad que tenían aquellos jóvenes de los 80, que un poco interpretaran algunas de estas escenas e intercambiaran con ellos para darle un poco también charlar un poco las diferencias de contexto histórico, ¿no? A mí lo que más me importa en una película cuando la veo es cómo reproducen lo que yo llamo de una manera medio escolástica el clima espiritual o sea, por ejemplo, vos ves Roma de Fellini y es esa cosa de un mundo sin pecado, sin bien y mal, lo que debía ser el mundo del paganismo romano, sumamente concupiscente, como diría Platón. Uh-huh. Entonces, bueno, y esto está muy demostrado. O si vos ves en Berman La Fuente de la Doncella, vos te das cuenta de lo que es una sociedad, o El Séptimo Sello, si querés ver algo más conocido, entrás en la mentalidad que tenía la Edad Media a partir de la ficción, ¿no? Bueno, la idea acá era generar esa reconstrucción de clima espiritual de la época, y perdónenme la palabra en un día tan poco materialista como el de hoy, este clima espiritual que lo indaguen a partir de esta relación dialéctica los actores con algunos de los protagonistas, no los principales, sino cualquiera protagonistas de una guerrilla que era muy grande, porque además tenía que ver con un movimiento de masas muy grande, con un partido de masas muy grande que la impulsaba, y realmente recuerden que en el 86 sobre todo, que fue el que ellos llamaron el año decisivo, hacía como 20 meses que todos los meses había una cosa que llamaban protestas nacionales, y que realmente
cortaban las calles de todas las poblaciones y se enfrentaban a la policía, a los esbirros de Pinochet, ¿no? Así que había toda una gimnasia de las masas de combatir, pero bueno, este era un grupo especial que hacía, digamos, algún tipo de tareas un poco más audaces, ¿no? Con la idea de terminar en el 86 con una insurrección que terminara con el gobierno de Pinochet. Y le pasaron bastante cerca, pero sobre todo el hecho era qué pasa con esta gente hoy, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía la persigan y todo eso? Y después, bueno, como suele suceder en el documental, la realidad nos pasó por encima como un tsunami y el último día, cuando habíamos terminado la última jornada de rodaje, estalló la insurrección del 2019, que empezó con aquella consigna de los estudiantes, no son 30 pesos, son 30 años, que remitía directamente a la actuación de esta gente, que fue la única que se opuso con firmeza a la Constitución del 80 de Pinochet, que es la que hoy en día está vigente en Chile y que eterniza como sistema social el neoliberalismo y genera, digamos, tal vez uno de los países que más ha crecido económicamente y que más ha crecido en desigualdad social en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Sí, mantener bien, modelo, es lo de siempre, mantener bien la macroeconomía no quiere decir, o sea, precisamente no quiere decir igualdad social o equidad social, ¿no? Precisamente. Sí, sí, y entre las múltiples mentiras que dice el presidente entrante, hay una que repite con mucha tosudez, que es que alguna vez fuimos el primer país del mundo en PBI, cosa que no es verdad, pero además de eso, hay que ver lo que eran las desigualdades, ¿no? Había huelgas que para pasar de 16 horas de jornada diaria a 14, ¿viste? O sea, había huelgas para que las bolsas que acarreaban en el puerto de Ingeniero Guay en 1907 pasaran de ser de 100 kilos a 60 kilos. Imagínate, los tipos cargaban 100 kilos de bolsa de cereal en el lomo. O sea, esas eran las peleas que se daban, ¿no? Y por supuesto contra todos esos derechos adquiridos con luchas que van, ¿no? Porque bueno, como decía Evita, el que tiene, digamos, el odio nace de perder los privilegios, no de conquistar los exactamente. derechos. Ahora, si me permitís, Fernando, voy a ir a un momento muy anterior que tiene que ver con lo que puede ser la cocina en el tiempo, ¿sí? Si tomamos la metáfora del sapo hervido, ¿sí? Hablamos de los golpes en Latinoamérica en el marco del Plan Cóndor, ¿sí? Pero me voy a ir a principios del siglo pasado y voy a ir a Charo, ¿sí? Y ya sabés, Charo, de qué... Ah, ya sé de qué me vas a hablar. Sí. Bien, Charo llevó a cabo, junto con Ernesto Salas, una investigación, ¿sí? Sobre un hecho prácticamente desconocido, ¿sí? Mayormente. La investigación se llama Viva Irigoyen, viva la revolución, que tiene que ver con el golpe de Estado. Radical durante la década infame, 1930-1933. Exactamente. Contanos un poco de qué la va esto, porque podemos establecer una línea de tiempo entre las insurrecciones, ¿sí? En realidad, mira, fue medio de casualidad, como todo en la vida, ¿no? A veces con la historia te pasa eso. A mí nunca se me hubiera ocurrido que nos íbamos a poner a investigar algo que tuviera que ver con los radicales. Vamos a partir de esa base y ahí está. Y en realidad la pregunta surgió en términos generales a partir de algunas cosas que suceden que no están mal, quiero aclarar porque no estoy criticando con esto que voy a decir. Hay determinado tipo de cuestiones en el imaginario social, muchas veces de la gente que compone el campo popular, que para mí el campo popular puede venir desde el peronismo, desde la izquierda, desde distintos sectores, inclusive desde el radicalismo, digamos, la gente que piensa de una determinada manera y que espero que nos amuchemos de un lugar de la grieta. No voy a poner banderías políticas ni nada por el estilo. Había un tema que siempre se solía repetir bastante, y esto le surgió al negro, a Ernesto Salas, que es mi marido, cuando él empieza a trabajar en la Universidad Jaureche, el hecho de que como que en el imaginario popular había quedado algo muy fuerte, que era el levantamiento de Paso de los Libres, que fue a fines del año 1933.
como un levantamiento de radicales antipersonalistas, antigaleritas, digamos, los radicales populares, los que eran antioligárquicos. Después nos podemos poner a discutir qué pensamos o dejamos de pensar del radicalismo. Inclusive algunas cosas te puedo decir de lo que dijiste hace un rato de lo de Alfonsín, visto desde hoy. Claro. Pero nada, no importa, a lo mejor no da hoy para eso y da para que lo charlemos o en privado o en otro programa. Dale. Pero fue un momento en el cual, digamos, como Arturo Jauretche es un tipo que trascendió como un gran ícono de lo que sería el pensamiento nacional, etcétera, etcétera, y él había participado del levantamiento, había hecho un poema hermoso que inclusive se lo había prologado Borges, con un prólogo que era maravilloso cuando se publica, y después cuando Jauretche deviene peronista, que fue siempre un peronista bastante crítico, Borges le retiró el saludo. Pero como siempre esta cuestión de repetirlo de paso de los libros, repetirlo de paso de los libros como un hecho aislado, y había algo que no nos terminaba de cerrar. Entonces el negro empezó a buscar y empezó a darse cuenta que había habido levantamientos previos. Y como que el levantamiento de paso de los libres era el cierre de un ciclo. No se había dado cuenta todavía de eso, pero no importa. Que había sido el último y que había habido levantamientos anteriores. Él estaba hasta las manos de laburo, no quiere decir que yo no, pero tenía un cacho más de tiempo y había que investigar, buscar fuentes, ¿no? Para no hablar al pedo, porque a mí una de las cosas que me parece que en la historia uno no tiene que tratar de hacer es hablar al pedo. Entonces, nos encontramos que lo mejor era buscar una serie de diarios, que por suerte estaban en línea, eso estaba bueno, de la zona del litoral y todo eso, ¿no? Y empezar a buscar un ciclo de levantamientos. Y lo que nosotros nos dimos cuenta fue que esa cosa que aparece en la mayor parte de los libros de historia, que el golpe de Estado de Irigoyen en el 1930 había sido como un paseo militar y que la gente estaba totalmente a favor de que esto sucediera y que no había ningún tipo de resistencia, se había encontrado con una resistencia prácticamente desde el primer día, que era del sector de radicales que habían participado en la elección del 28, que habían apoyado a Irigoyen. Hay que pensar que la elección del 28 fue una elección, perdón, no que me vaya, pero es mi manía de historiadora, había sido una elección en la cual toda la oligarquía, con una parte del radicalismo, había hecho un frente para impedir que Irigoyen ganara las elecciones. E Irigoyen gana las elecciones con aquella constitución, con colegio electoral, con toda la bola, que es distinto que la condición actual, que tenemos desde el año 94 con el 62%. La gran pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿cómo en 2 años podés licuar un capital político tan grande? Por un lado, ¿quién te apoyó en el 28? ¿Qué era ese radicalismo que ganó las elecciones del 28? Y por otro lado, ¿qué significa cuando Irigoyen muere en el año 33, ese primer gran ícono que tuvo la Argentina como un entierro y velatorio multitudinario y popular, como fue? Entonces de ahí, ¿no? Eso se me ocurrió a mí, porque yo tengo una cosa así con los cementerios, los entierros y qué sé yo. Yo se lo tiré, empezamos a buscar y inmediatamente nos dimos cuenta que mucho antes de la fundación de Forja, que es la Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina, que fue un movimiento político de los radicales irigoyenistas que se funda en el 35, una parte más que importante de los miembros de Forja, porque otros, cuando en el 40 y pico aparece Perón en la escena política y una parte de Forja se disuelve y una parte va al peronismo, otros vuelven al radicalismo, como es el caso de Gabriel del Mazo o de otros, antes de fundar Forja habían vuelto a su raíz. La raíz del radicalismo eran las armas, o sea, se habían opuesto al régimen oligárquico a partir de las armas. El levantamiento, antes de ser Unión Cívica Radical, de la Revolución del Parque, un año después fundándose como Unión Cívica Radical, el hecho de la Revolución del 1905, de la de 1893, perdón, antes, 1890, 1893 y 1905, y como que había en el radicalismo en general, y lo sigue habiendo, una gran reivindicación de estos levantamientos armados
de ser la causa contra el régimen oligárquico. Parecería que una parte importante de los radicales se han olvidado de ello, no todos, por suerte. Y como los grandes hitos. Y los levantamientos armados de la década del 30 se los olvidaron. Nosotros descubrimos todo un ciclo de levantamientos que empiezan en el momento mismo. Charo, del discúlpame, golpe... te interrumpo una cosita. ¿Ningún medio de la época cubría esto? Medios. Medios. Había un diario que nosotros encontramos por ahí, bueno, sí, encontrábamos los diarios de la época que hablaban de esto en la zona del litoral, eso sí. Había otro diario, no tanto local, porque todo era mirado desde una manera en la cual, como el golpe del Estado del 30 tuvo una mezcla antirradical populista, pero también a su vez antianarquista, tenemos que pensar en los fusilamientos que hubo en la penitenciaría de las Heras y toda esa cosa que tuvo el régimen de Justo y el de Uriburu, etcétera, etcétera, hasta con figuras como la de Severino y Giovanni. Ahí había una cuestión como de negar esto y como esta cuestión de considerarlo algo anómalo. Pero de hecho nosotros llegamos a descubrir que en el marco de estos levantamientos hasta hubo fusilamientos de personas puestas contra la pared en la avenida Rivadavia cerca del Congreso. Entonces hubo levantamientos que fueron muy importantes y que a nosotros nos pasó una cosa muy loca. Cuando el libro tiene ya muchos años, desde el 2017, cuando nosotros presentamos el libro, el negro se lo lleva a Leopoldo Moro, ¿no? Se lo deja en la radio, el tipo tenía un programa. Y el tipo lo llamó diciéndole, yo no sabía nada de todo esto. Estamos hablando de un radical que está bien, ya se había convertido a lo mejor desde el punto de vista nuestro, Luis, en un radical bueno, no importa lo que fuera. No tenía ni idea, ¿me entendés? Entonces hubo como un ocultamiento. Claro, y claro. yo hablaba con Íñigo Carreras, que es un amigo, compañero, un tipo, un muy interesante historiador, y cuando hacemos las presentaciones del libro yo le decía que había algo ahí que tenía para mí que ver con cierta mirada que el radicalismo intentó autoconstruirse de sí mismo frente al peronismo, y que frente a esto negó una parte de lo que habían sido una parte importante de sus luchas. Quedó como en la nada, porque fueron el levantamiento. A ver, hubo un bombardeo a una ciudad, en este momento no me acuerdo, me suena La Paz, pero no estoy segura, a una ciudad en Corrientes, un bombardeo en el marco del levantamiento, ¿me entendés? Que uno lo podría emular al bombardeo a Plaza de Mayo. Entonces, fue una cosa muy sangrienta, hubieron muchos muertos. Paso de los Libres es el momento de cierre final. De hecho, Jaureche se salva medio de casualidad. Y en ese contexto concreto, y finalmente es una época en la que Irigoyen todavía estaba vivo, pero estaba muy viejo, y como que jugaba a dos puntas, ¿sí? Por un lado, estaba con aquellos que querían reorganizar un ala política dentro del radicalismo más irigoyenista y más popular. Si vos querés populista, a mí no es que no me gusta la palabra, no me gustan las utilizaciones que se hacen de la palabra, y más popular, más nacional, y por otro lado levantaba la idea del levantamiento armado y jugaba como a las dos puntas. Pero en esto estuvieron jugados tipos que después fueron los fundadores de Forja, cuando se dieron cuenta que por ahí no era la cosa, o que por ese lado no iban a poder. Muchos de ellos estuvieron presos, la pasaron muy mal, y armaron un movimiento dentro del radicalismo, que fue el movimiento que dentro del movimiento se puso de patadas contra el radicalismo que transó con el régimen oligárquico, con el contubernio, con la concordancia, de la mano de Alvear y otros. Y en ese sentido es como muy interesante. A mí siempre me pareció muy loco tener que decirle, yo soy peronista, no tengo problema de decirlo, a más de un radical, contarles esta historia y que no la supieran.
Claro. Sí, cuando nosotros presentamos por primera vez el libro en el SETI, que es un espacio red de izquierda y qué sé yo, está Hernán Camarero y todo, ellos también estaban sorprendidos. Decían, che, no sabíamos nada de esto. Nosotros nos dedicamos a estudiar a los anarquistas. Ahora, perdón, discúlpame, te interrumpo, ¿sabes por qué? Pues nos quedan 3 minutos, y... Tengo que callar la boca. No te tenés que callar la boca. Es así, sí, yo hablo mucho. No, porque quiero que los dos me digan algo. O sea, la pregunta le voy a hacer da para un programa entero. O sea, pero ustedes me lo tienen que resolver rápido. Hice un laburo, le doy a los dos. Porque es una pregunta que es un collar de melones. ¿Te animás, Fernando? Sí, lo que quieras, ¿no? A ver, estamos hablando de una insurrección en Chile, o sea, cómo se puede pensar desde el término, y en aquellos tiempos de los años 30, en estos comienzos de la década infame, ¿sí? De algún modo, se me ocurre, esto alguna vez lo hablé con vos, Charo, que del 83 en adelante, quienes sobrevivieron, quienes lucharon en su momento, contra lo que serían las consecuencias letales de un sistema capitalista extendido, ¿sí? etcétera, etcétera, y sobrevivieron, ¿sí? De algún modo, luego sintieron una especie de pudor o vergüenza o algo así, y de algún modo muchos de ellos, en la democracia, no enarbolaron tanto las banderas de la lucha que habían llevado a cabo, ¿se entiende? En estos comienzos. Y a mi entender, eso también fue una endija que luego termina desembocando en gran medida en que a través del tiempo, ¿sí? se los acuse de esto, de lo otro, inclusive yo mencionaba antes ¿cómo se llama? Los hechos de la Tablada, y el mote de terroristas a quienes trataban de impedir un golpe de Estado, aunque esto no fuera cierto, fuera una trampa, ¿sí? Se fue aceptando culturalmente a través del tiempo. Quisiera saber qué piensan los dos de esto, ¿sí? Así muy rapidito porque ya estamos terminando el programa. Mirá, nosotros en general tratamos, cuando narramos estos hechos, tratamos, digamos, de no ponernos en un lugar acusatorio, leerlo desde los parámetros del principio. Lo que vos decís es justamente después de una derrota tan grande como fue la de los 70 acá, es lógico que, digamos, y además muy señalados por la sociedad y todo, que nadie saliera tan bien en la medida, digamos, que ya las condiciones eran otras, a reivindicar demasiado exaltadamente su participación en la lucha armada. Pero a mí me gustan los relatos de la gente que reivindica haber estado allí en ese momento, porque justamente reivindican cuál fueron las circunstancias que los obligaron los llevaron a meterse en esto, ¿no? Y bueno, lo que decía ella, están los hermanos Kennedy ahí en La Paz, que hicieron insurrecciones, y nosotros cuando decimos diablo, familia y propiedad, nos encontramos con que muchos en las provincias del norte, sobre todo, porque los que asumieron durante el peronismo, y siguieron mucho después, porque los que asumieron durante el peronismo eran muchos de ellos caudillos bastante oligarcas, y estos siguieron enfierrados y armando quilombo. Pero claro, por supuesto que el devenir posterior del radicalismo hace que nadie se quiera inmiscuir demasiado en esa afiliación, ¿no? Y bueno, yo creo que la clave de narrar estos hechos es, bueno, ¿lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y no ponerte el dedito acusador o qué sé yo, sino bueno, San Martín también hizo la lucha armada. Y por supuesto, si hubiera perdido, hubieran dicho terrorista y lo hubieran partido en 4 como Tupac Amaru, pobrecito. Así que bueno, claro, es el padre de la patria. El padre de la patria agarró los fierros. Sí. Jugaba 5 países. Sí. Ahora, perdón, la película No son 30 pesos Chile, genealogía de una resurrección, en el Gaumont. ¿Y en dónde más? Por ahora en el Gaumont a las 12, a las 16 y a las 20. O sea, tenés 3 horarios según cómo te puedas organizar. Bien. De acá hasta el miércoles seguro, y mañana nos enteramos. Seguramente vamos a estar otra semana más y siguen los mismos criterios, porque fue bastante gente. Así que bueno, si hoy sigue yendo este flujo de gente, estoy seguro que nos darán un par de horarios para la semana que viene. Perfecto. Ahora hasta el miércoles tenés 12, 16 y 20. Importante que la vayan a ver antes del miércoles, gente, a los oyentes. Yo voy a ir antes del miércoles. Ayer vi el avance y dije, yo tengo que venir a ver esta película. Fui al Charo, una línea
una línea, porque nada, nos tenemos que ir acerca de esta cuestión, por favor. ¿De cuál? De lo que pregunté antes, que Fernando contestó brillantemente y vos vas a contestar brillantemente ahora. Respecto de cuál es el momento. No, para... claro, de esto que sintieron muchos militantes en el 83, digamos, la actitud, digamos, de haber dejado que se lo llame como se lo fue llamando y cómo eso pudo haber abierto culturalmente la puerta a muchas cosas en el tiempo, sí, obviamente. Yo creo dos cosas. Por un lado, coincido totalmente con lo que dice Fernando, de que la manera de combatir esto que vos estás diciendo, de las puertas que se pueden haber abierto, es mostrando y preguntando e indagando por qué se eligió esa metodología o esa forma de hacer política como una herramienta y ahí discutir si es táctico, si es estratégico y todo eso. Eso yo creo que forma parte de una cuestión. La otra cuestión, o sea que coincido en un todo con lo que él dice. La cuestión es que yo no estaría tan segura de plantear el hecho de que yo cuando tenía 20 años y vi la historia oficial, salí puteando del cine, te quiero aclarar. Tengo 60 y salí a las puteadas y diciendo y echándole la culpa a Alfonsín y echándole la culpa a al que había a Puenzo y a todo el mundo, ni que decirte de la República Perdida, que es muchísimo. Por supuesto, sí, la República Perdida sí, claro. La escena de Chuchuna Villafañe con Alterio en el garage donde le dice vos sos igual que él. Claro, bueno, eso es lo que mencioné, bueno, precisamente eso mencioné al comienzo del editorial. Totalmente, estoy totalmente. La teoría de los dos demonios. Muy a las posteadas con eso, mucho más con la República Perdida, que en ese sentido es mucho peor. Sí. Ahora, eso es algo que se vino construyendo de antes. O sea, Alfonsín pudo, yo le eché la culpa a Alfonsín y le eché la culpa a Sábato del prólogo del Nunca Más y todo lo que vos quieras. Y visto en perspectiva histórica, a mí lo que me parece es que nada sucede en una sociedad que no está dispuesta a que eso suceda. Exactamente. Y había habido un largo periodo, les digo porque yo, bueno, no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 60, me pasé la vida esperando ser grande. Para mí ser grande era llegar a la secundaria, fíjense qué idiotez. Y yo llegué a la secundaria el 24 de marzo de 1976, fue el golpe. Pasé una de las adolescencias más horribles de mi vida y yo les puedo asegurar que a lo largo de toda esa etapa, el craneo que hubo durante todo el tiempo, desde la superestructura y construir una sociedad en la cual le echabas de absolutamente todo la culpa de lo que sucedía a la violencia política que se había dado en los 60 y en los 70, sin preguntarse por qué, había generado una sociedad que estaba dispuesto a ser permeable a ese de mensaje de somos la vida, somos la paz y la culpa la tienen los otros. Absolutamente. Eso fue un tópico sólido. Juana Zapire me dijo un día que ella volvió a la Argentina en el 83 ilusionada y que se volvió a Estados Unidos horrorizada porque la trataban como si fuera un perro. Y entonces habría que preguntarse por qué en ese contexto sucedió eso. Lo mismo que qué sucedió con Malvinas en ese contexto, ¿no? Claro. Yo digo, la cuestión histórica es muy loca. Yo le firmo a Fernando todo lo que dijo, me parece brillante lo que dice, para mí hay que escuchar a los protagonistas. Lo que no sé es una sociedad como la que hoy acaba de votar esto, está dispuesta a escuchar a esos protagonistas. Eso es mi gran duda hoy. Las películas lo dirán, o sea, cómo promovemos también las películas y cómo sigan apareciendo estos testimonios y hechos imágenes, los promoveremos desde acá. Gente, nos tenemos que ir ya nos tendríamos que haber ido. Muchísimas gracias a ambos. Fernando Krichmar Porto, vamos a seguir hablando en otra oportunidad, si te parece, ¿sí? Cuando quieran. Vamos a hablar de el señor Mario Gallo, tu bisabuelo, más que una postal importante en el acervo cultural argentino, ¿sí? Y bueno, Charo, con vos también vamos a seguir hablando, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Chino, muchísimas gracias a vos también. Gracias por este tiempo también. Y bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene con más